Buenos días muchachos, bendiciones para todos. Espero que todos me estén escuchando. Este, Son las 4 de la mañana para mí en la ciudad de Orlando, las 5 de la mañana para ustedes en Puerto Rico. Este, Les envío un abrazo, ¿verdad? Desde acá, un abrazo grande, muchas bendiciones para todos. Lamentablemente la hora del domingo cambió. Es una horita que estoy más para atrás, pero lleno de gozo, ¿verdad? Porque siempre es un honor y una bendición el poder levantarnos, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de empezar a buscar de nuestro Padre, tener esas primeras conversaciones, escuchar la palabra, ¿verdad? Tan temprano en la mañana, ¿verdad? No hay mejor forma de cómo comenzar el día. En esta mañana los bendigo, gracias a todos, ¿verdad? Los que estamos aquí presentes buscando de lo que el Señor, de lo que nuestro Padre tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? So, quiero comenzar, ¿verdad? Dándole gracias al Santísimo, dándole gracias a nuestro Padre, primero por la oportunidad que me está brindando eh, de estar aquí en esta mañana llevándole una palabra. So, Padre, en esta hora tú en el cielo estás, papá. Padre amado, simplemente te queremos dar las gracias, te quiero dar las gracias, Padre, por permitirnos estar aquí buscando de tu presencia. Padre amado, sé tú en medio nuestro. Gracias por cada palabra, Señor, que es tan viva, que es tan eficaz y que siempre viene para transformar nuestros corazones, Padre. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que en medio de nosotros estés, Señor. Toca cada uno de nuestros corazones, toca a cada persona que en esta mañana se ha levantado para escuchar de lo que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, gracias. Gracias por la vida. Gracias porque hoy somos bendecidos una vez más de estar de pie, Padre. Solo te pedimos que en esta mañana seas tú tomando el control de este momento, de este tiempo que vamos a pasar junto a ti. Que por favor cada palabra, Señor, que pueda salir o que vaya a salir de mi boca, no sea simplemente humana, sino que también sea guiada con sabiduría y sea guiada de tu espíritu, papá. Santo eres, Señor. Santo eres, papá. Abramos nuestro entendimiento, Padre, que, Señor, podamos recibir con humildad todo aquello que hoy tú quieres enseñarnos, de qué nos quieres hablar. Quita todo pensamiento, toda distracción, toda carga, toda preocupación que cualquiera de nosotros presentes aquí podamos tener. Y danos simplemente un corazón, Padre, dispuesto a escuchar tu voz. Es todo lo que queremos, siempre buscarte esa voz que nos da paz y nos lleva por el camino correcto, Padre. Aleluya, Santo Padre, gracias, Señor. Hoy vengo y quiero declarar, Señor, que no hemos solo venido a oír cualquier palabra, una palabra que viene de ti, a tratar de escuchar tu voz a través de tu palabra. Enséñanos a ser sabios en cada decisión que tomamos día a día, en especial en este día que está comenzando. Sabios en nuestras palabras, Padre. Sabios en el caminar que queremos caminar, como te queremos seguir a ti. Que esta enseñanza, Padre, no solo se quede en nuestras mentes, sino, papá, que también penetre bien dentro de nosotros para que podamos ejecutarla, no solamente sino con palabras, sino también con hechos, Padre. En esta mañana, papá, te quiero pedir que todo aquello que salga, que vaya a salir de mi boca, Padre, pueda salir con claridad de mis labios. Pasa carbón encendido sobre mis labios, Padre. Y sé tú moviéndote, sé tú hablando a través de mi Padre.
Te lo pido en esta hora, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir y entender lo que para nosotros tienes preparado, Señor. Dame el discernimiento, danos el discernimiento de entender siempre, papá, lo que tú tienes para nosotros. Aprendamos a escuchar tu voz, que tapemos el ruido, Señor, que muchas veces está alrededor nuestro, que simplemente nos quiere distraer y no deja que tu palabra, no deja que escuchemos tu palabra, Padre. Te pido por cada uno de los hermanos que están aquí en esta mañana, no solamente por nosotros, Señor, sino por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestras familias y por todo aquello, Señor, que la iglesia hace por nosotros, por nuestros apóstoles, por nuestros líderes. Cúbrenos, guíanos en todo momento, Padre. En tus manos estamos. A ti queremos seguir, Padre. Sé tú guiándonos este día. Te entregamos este día, Padre, para que seas tú delante de nosotros, tomando el control de nuestras vidas, Padre. No solo en esta mañana, pero sino siempre. Te lo pido en el nombre poderoso, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchachos, buenos días, como les dije. Espero que estén bien a mí en esta mañana. Nuevamente doy gracias por la bendición, ¿verdad?, que el Señor me ha dado de estar llevando una palabra. Y como siempre, ¿verdad?, los nervios y ese calentoncito dentro de uno, ¿verdad?, siempre existe. Y creo que es normal, ¿verdad?, especialmente nosotros que estamos empezando a poner nuestra voz allá afuera, estar recibiendo más de Dios, ¿verdad? Para simplemente llevar una palabra que sirva de aliento, que nos ayude a cómo vivir mejor. A mí me dieron el tema de la sabiduría. Una palabra que puede sonar pequeña, pero es bien importante en nuestras vidas. Una palabra que significa tanto y es tan poderosa como es la palabra sabiduría. Y pues como nosotros muchos sabemos, ¿verdad?, vivimos en unos tiempos donde muchas personas quieren tener la razón en todo lo que hacemos. Nosotros somos los más que sabemos, nosotros no queremos perder un argumento, simplemente lo sabemos todo. Donde todos opinan, de donde hay información que viene de todos lados. Y eso es un dato bien curioso, porque leía y yo pensaba como que en este mundo hay tanto y tanto y tanto y tanto ruido que nos llenan las mentes de, por decirlo con todo el respeto, de cosas necias sin sentido y cosas que todo ese ruido lo que hace es taparnos, escuchar y no nos deja escuchar simplemente la palabra de nuestro Padre. Sabiduría es más que tener un conocimiento, ¿verdad? No es acumular un conocimiento. Sabiduría es saber qué hacer con lo que sabemos. Y quiero decirle esto: nosotros podemos tener títulos, mucha experiencia, y aún así seguimos tomando malas decisiones. Yo creo que cuando nosotros empezamos a buscar sabiduría y pedimos sabiduría, esa sabiduría empieza a entrar en nuestras vidas, cuando empezamos a entender todo, nuestras mentes, nuestros corazones se empieza a alinear con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros, ¿verdad?, pedimos sabiduría al Señor, no estamos pidiendo simplemente saber más, ¿verdad? Y yo leía cierta información y decía, estamos pidiendo sabiduría no para ser más sabios, simplemente estamos pidiendo sabiduría simplemente para vivir mejor, para amar mejor y para en realidad decir con el corazón de Dios y no con la carne. Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y Él simplemente nos la dará. Así, yo no vengo a darle una clase, ¿verdad?, porque
o una enseñanza simplemente, ¿verdad? Porque yo no soy maestro, pero sí, pues vengo a compartir con ustedes esta palabra que es tan importante y puede hacer una diferencia tan grande en nuestra vida. No soy maestro, mi maestro, nuestro maestro está en el cielo, simplemente soy un estudiante más. Y doy gloria a Dios porque cada día, ¿verdad? Aprendemos de algo y por el maestro por excelencia que tenemos en el cielo. Gracias, Señor. Así que venimos a aprender teorías, vinimos simplemente a escuchar una palabra que sale del Espíritu, que simplemente nos puede enseñar a vivir con un mejor propósito. Voy a mencionarles Proverbios 9:10, a leer Proverbios 9:10, no sé si lo tienen, amén. Pueden seguirme, a lo mejor muchos lo han escuchado y los tienen en sus mentes, se lo saben de memoria. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué es la sabiduría? Tener más que conocimiento o información en nuestras mentes. Podríamos decir que es la capacidad, en mi entendimiento, de aplicar correctamente todo lo que conocemos en la vida real, pero simplemente de acuerdo con la verdad, el amor y la voluntad de Dios. Muchachos, hermanos, los amo, los quiero, los adoro. Nosotros estamos viviendo en esa generación, ¿verdad? Que, como mencionó ahorita, sabemos mucho, pero entendemos poco. Hay personas que lo tienen todo y simplemente no saben cómo vivir, y yo creo que hay otras personas que tienen poco y viven mejor que los que lo tienen todo. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría no comienza en la universidad. Es algo que un bachillerato que uno no puede ir y buscar. Como yo decía, yo hablaba, y como yo hablo tanto con mi Dios y siento que la gente que me ve me decía que ese amor estaba loco. Es algo que no se puede conseguir en una caja de Cracker Jack para hacerlo y decirlo en esa forma tan clara. Simplemente empieza en Dios. Muchas personas que confunden lo que está en el conocimiento. Gloria a Dios, Padre, estás aquí, Señor, siento tu presencia, papá. Hay personas que confunden conocimiento con sabiduría. Miren, el que nosotros muchas veces, ¿verdad?, hayamos pasado por situaciones o pensamos que tengamos tanta experiencia, hemos estado expuestos a tantas cosas, nosotros pensamos que somos sabios o que somos más inteligentes que otras personas. El conocimiento simplemente lo que hace en nosotros es cómo enseñarnos a hacer algo, cómo tener una idea en nuestras mentes de cómo podemos hacer algo, ya sea arreglando un carro, arreglando un tubo, arreglando, con todo el respeto, José René, el conocimiento de hacer gabinetes, ¿verdad? De cómo poner algo en práctica que nosotros sabemos que está en la mente. El conocimiento simplemente nos llena la mente de información, pero la sabiduría transforma el corazón. Yo creo que el Espíritu Santo simplemente quiere enseñarnos, Padre, a cómo caminar con sabiduría, pero sabiduría divina. La sabiduría, no la sabiduría de los hombres, no la sabiduría terrenal, sino la que viene del cielo, la sabiduría que nuestro Padre está dispuesto a darnos cada vez que la pidamos, la sabiduría que nuestro Padre da y solo Él puede enseñarnos. Voy de nuevo a leer Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Miren, esta palabra, si leemos este versículo nuevamente, dice el principio. No dice en el medio, no dice arriba, no dice abajo, no dice al final. Dice bien claro, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, que sin tener temor a Dios, no podría haber sabiduría verdadera. Antes de continuar, yo en mi ignorancia espiritual, ¿verdad? Muchos años atrás, cuando escuché la palabra temor a Jehová,
lo primero que a nosotros nos llega a la mente cuando escuchamos la palabra temor, que es miedo, tener miedo de algo. Tengo temor de las alturas, tengo temor de la oscuridad, tengo temor del mal. Lo que uno piensa, por lo que conocemos del significado de la palabra, es miedo. Y yo era uno, ¿verdad? Que cuando escuché esta palabra por primera vez, el temor de Jehová, yo decía, espérate, ¿cómo? ¿Por qué temor? ¿Por qué nosotros debemos tener miedo de Dios? Y a la misma vez pensaba, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos protege, porque tenemos miedo de Dios. Y a la misma vez como que pensaba que eh, era lógico, porque yo decía, pues Dios es un Dios tan grande, Dios es tan poderoso, que en realidad pues déjame andar en línea, porque Él es capaz de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y digo yo en esa ignorancia, porque pues era bastante pequeño cuando lo escuché por la primera vez y no tenía en aquel momento, como católico al fin, nadie que me diera esa educación, verlo, me explicara simplemente lo que en realidad significaba. Pero pues es la lógica que hace. Me mantengo en línea porque Dios puede hacer cualquier cosa. So que en parte, ¿verdad? Era algo que nos ayudaba, porque pues como nos daba tanto miedo, tratábamos siempre de mantenernos en línea, hacer lo que se supone que uno estuviese haciendo. Aunque con todo y eso, pues, uno siempre, ¿verdad? Metía las patas en algo. En hebreo, simplemente, y más simple, temor no es miedo. No es miedo de tenerle miedo a Dios. Es simplemente reverencia, un respeto profundo y reconocer a nuestro Padre, a nuestro Santo Padre, por la autoridad divina que Él se merece. No es miedo a Dios, es respeto a su grandeza. No es correr de Él, es correr hacia Él. Aleluya, Santo, gracias, papá. Voy a darle un ejemplo bíblico. De verdad que cuando lo leí fue otra de esas cosas, como yo te digo, wow, la gente piensa que en la Biblia no hay cosas como una novela, ¿verdad? Yo digo que la Biblia es el GPS, es por lo que nosotros nos dejemos dejar llevar. Voy a dar el ejemplo de Salomón, ¿verdad? Como todos conocemos la historia de Salomón, que fue uno de los hombres más sabios de la historia. Y cuando él comenzó su reinado, después de la muerte de su papá, era bien joven, con una gran responsabilidad, ¿verdad? Esa responsabilidad de gobernar un pueblo. Era un pueblo que era inmenso, especialmente un pueblo que fue escogido por Dios, ¿verdad? Y cuando Dios se le aparece en aquel sueño, que yo pienso, ¿verdad? Que pues fue una revelación divina, ¿verdad? Que Dios le muestra y le pide que pida lo que quiera. En ese momento yo creo que fue un momento de verdad, de cómo Dios realmente reveló su corazón. Dios prueba el corazón del hombre, no para condenarlo, sino para ver qué realmente nosotros como hombres estamos deseando para nosotros. Primera de Reyes, cuando Dios se le aparece, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón no pidió ni fama, no pidió dinero, no pidió venganza para sus enemigos, pero solo pidió algo, pidió sabiduría. Y Dios le dijo, por cuanto no pediste riqueza ni honra, te daré sabiduría. Y además de eso, te daré todo lo demás. Y como Dios es tan perfecto, es tan espectacular, es tan misericordioso. Esas son de las cosas, ¿verdad? Que uno dice, a veces nosotros nos enfocamos en pedir todo aquello que sea para nuestro beneficio o para nuestras cosas que necesitamos a diario, cosas materiales, pero no pedimos muchas cosas que sean para agradar a nuestro Padre que en el cielo está. Y yo creo que cuando nosotros nos entregamos, se lo dejamos todo al Señor y pidamos cosas en nuestras vidas que sean para agradarlo a Él, Él siempre nos da más de lo que hayamos perdido o simplemente nos da más de lo que tenemos en ese momento. Y creo que fue lo que pasó con Salomón. Muchos oran, Señor, dame dinero, pero el sabio dice, Señor, dame sabiduría para administrar lo que tú me des.
Otros oran, Señor, dame amor. Pero el sabio dice, Señor, dame la sabiduría y la capacidad para amar correctamente. Amigo, hermano, guerrero, la sabiduría no solo nos hace inteligentes, la sabiduría nos hace prudentes, nos da más equilibrio, que siempre va a ser guiado por el Espíritu Santo. Otro ejemplo que vi usar bíblico, el de José en Egipto. Cuando José tuvo la sabiduría, cuando la esposa de Potifar, ¿verdad?, intentó seducirlo, a lo mejor él tenía la oportunidad, tenía todos los motivos, pero tenía algo más importante. Era el respeto, el temor a Dios. En Génesis 39:9 dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vuelvo y repito, a lo mejor él tenía todos los motivos para hacerlo, pero el temor hacia Dios era más grande y va por encima de cualquier cosa. Escuchen esto. El sabio no hace lo que quiere porque nosotros seamos sabios en algún momento, seamos inclusive aunque sea inteligente, que nos creamos inteligentes, no significa que nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos. El sabio no hace lo que quiere, simplemente hace lo que le agrada a Dios, para honrar a Dios, aunque nadie en ese momento lo esté viendo. Como diría Apóstol Millán o Pastor Juan o muchas personas, ¿verdad? Y los bendigo siempre, como si estuviésemos en la iglesia. Dile al que está a tu lado, pero dite a ti mismo. La sabiduría no se nota cuando nadie te está mirando. Tu fidelidad en lo oculto te va a preparar para la autoridad en lo público. Aleluya, santo. Vuelvo y repito. Tu fidelidad en lo oculto nos prepara para hacer y tener autoridad en lo público. Santo eres, Señor. La sabiduría simplemente desciende del cielo. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, después es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Y yo creo que Santiago simplemente nos está enseñando cómo se comporta la sabiduría celestial. Existen dos tipos de sabiduría, la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. La terrenal, la que viene del hombre, la que nosotros pensamos que lo sabemos todo, la de la carne, ¿verdad? Y la sabiduría que viene del cielo, que es la sabiduría que nosotros debemos seguir. La sabiduría terrenal simplemente se basa en el orgullo, en ganar discusiones o en simplemente tener siempre la razón o pensar que siempre tenemos la razón. Y la sabiduría celestial simplemente lo que busca es agradar a Dios, tener reverencia a Dios, honrar a Dios y sobre todo tener paz. El sabio no busca tener la razón. El sabio busca tener relación. Una relación de estar cada día más cerca de nuestro Padre, de adorarlo, de glorificarlo, Señor, de amarlo cada día, de saber escucharlo. Santo eres, Padre. Eso es lo que queremos, esa relación contigo, papá, día a día para seguir siendo mejores personas, para caminar ese camino que tú quieres que nosotros caminemos. Eso fue una frase que cuando la estaba poniendo de verdad me llena tanto y me enciende ese fuego por dentro y la voy a volver a repetir porque es que me gusta hasta cómo suena. El sabio no busca tener la razón, busca tener relación, esa relación con nuestro Padre. Un contexto que estuve leyendo, ¿verdad? Santiago escribía a las iglesias que estaban divididas, que estaban llenos de pleitos y que había mucho orgullo y muchos problemas. Y él les decía como que ustedes no necesitan más palabras, ustedes necesitan sabiduría. Cuando leí esto me quedé como un poquito, él está diciendo. Y aquí prácticamente yo lo que entendí era que decía como que ustedes conocen la palabra, pero no la estamos viviendo. El problema no era la falta de enseñanza, sino la falta de transformación. Ustedes no necesitan más palabras, necesitan sabiduría. No hace falta más enseñanza, sino obediencia que sea guiada por el Espíritu Santo. Una sabiduría celestial, la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que nuestro Padre nos quiere
dar. Solamente es la sabiduría que nosotros tenemos que estar abiertos a escuchar la voz de Dios. La sabiduría de Dios produce muchas cosas hermosas. Igual que cuando sentimos su presencia, igualmente que cuando buscamos de esa paz que nos da, es incomparable. No hay cosa que se siente igual. La sabiduría de Dios produce pureza, paz, amabilidad, misericordia, buenos frutos y sincera. Cuando hablamos de pureza, simplemente lo que nos está diciendo es que limpia todas las malas intenciones que nosotros o las personas puedan tener. Limpia tus intenciones. Cuando produce paz, evita discusiones innecesarias. Es amable cuando habla de amabilidad, trata a otros con respeto. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros no respetamos a muchas personas, pero simplemente o esperamos que nos respeten a nosotros. Misericordia, de igual forma. Nosotros somos locos haciéndole cosas a las personas, esperamos que nos perdonen, pero simplemente nosotros no tenemos la capacidad de perdonar a otros. Cuando es misericordioso, no guarda rencor, simplemente perdona. Cuando hablamos de buenos frutos, y esta es como aquel refrán que dice: las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Buenos frutos se ve en nuestras acciones, no en nuestras frases. Por eso uso esa frase anterior de las palabras se las lleva el viento. Déjate de estar hablando y empieza a actuar. Empieza a vivir o empieza a hacer lo que decimos. Y por último, sinceridad. No aparentar lo que nosotros no somos. No es ir un domingo a aparentar de que somos los más cristianos, o donde delante de las multitudes o de la gente que esté cuando vamos a la iglesia, subir nuestras manos, aparentamos que somos los más cristianos, nos llenamos de palabras y de emociones, de cosas buenas que el Señor nos está dando, cuando nos salimos de la iglesia y ya se acabó, no somos sinceros ni con nosotros mismos. Y eso es lo que significa, y lo digo con toda franqueza: dejemos de irnos a llevar, a engordar por ciertas horas en la iglesia con la palabra que estamos recibiendo, hermano. Vamos a ir sinceramente a recibir, a escuchar y a poner eso en práctica. Si levantamos las manos en la iglesia, Padre, que tengamos la sabiduría de donde quiera que estemos afuera, en el carro, en el mall, si te da y sientas el Espíritu Santo que te dice: levanta las manos y ora y sigue y tira un aleluya. Hazlo de igual forma. Seamos sinceros, seamos honestos, no importa dónde estemos. Gracias, Señor. Vuelvo a lo del juicio de Salomón. Cuando ustedes, ¿verdad? En el juicio de Salomón, todos conocemos esta historia, o al menos muchos de ellos la habían escuchado. Yo la había escuchado, no había leído ni le había prestado mucha atención a lo que fue el juicio de Salomón, cuando estas dos mujeres, ¿verdad? Estaban discutiendo y estaban por la situación que había pasado con su hijo. Se le había muerto uno y se le había intercambiado y estaban discutiendo que este es mi hijo, no, este es el tuyo, no, este es mi hijo, y cayeron en esa problema. Cuando fueron de Salomón, era tan sabio que él veía cosas que nadie veía y sentía, ¿verdad? Por el discernimiento que él tenía, él pide una espada y dice: corten al niño en dos y denle la mitad a cada una. Inmediatamente, Salomón, después de haber escuchado las dos versiones que pide la espada, ¿verdad?, para cortarlo, la madre verdadera gritó: por favor, mi señor, denle el niño vivo, pero no lo maten. La otra mujer fríamente dijo: ni para mí ni para ti, córtenlo. Entonces Salomón discernió con su sabiduría y con el discernimiento que tenía en realidad quién era la verdadera madre, y simplemente ordenó, ¿verdad?, que le entregaran el niño vivo a la primera. Esto aquí no estuvo bien curioso, porque a la misma vez, ¿verdad?, que sabemos de la sabiduría de Salomón y del discernimiento que él tenía, también pienso que la mujer tuvo esa sabiduría, el discernimiento para entender y decir: espérate, este es mi hijo, yo no voy a pedir que lo maten. Ella también fue sabia para decir: no hay ningún problema, no lo maten, entréguenselo a ella.
Y mientras tanto la otra ni un poco de esfuerzo, ni quiso por lo menos disimular, ¿verdad? Para pelear y tratar de probar de que era su hijo. O sea, no solamente pienso yo que Salomón fue el que tuvo el discernimiento, sino también la propia madre de pedirle que no se lo mataran y se lo dieran a la otra mujer. La sabiduría te hace ver, nos hace ver cosas que otras personas no ven. Nos ayuda a tomar mejores decisiones. Cuando tenemos sabiduría, no hablamos antes de tiempo, no reaccionamos por emoción, ni decidimos por impulso. Y esto fue otra frase y otra palabra que puse, que leí. El sabio no ora, el sabio ora primero y habla después. Aleluya, esta me gusta, vuelvo y repito. El sabio ora primero y habla después. El necio habla primero y después ora. Aleluya. Vuelvo y repito, el que es sabio, cuando ponemos a Dios primero, le presentamos todo a Dios, desde las pequeñas cosas hasta las grandes cosas, para después expresarnos o para después tomar decisiones o para hablar sobre algo. Y el necio habla primero y después ora. Y ahí es donde caemos nosotros como seres humanos y creo, estoy segurísimo de que todo el mundo ha pasado por esto porque hemos sido más necios, con todo el respeto, en esta vida que sabios. Porque muchas veces, y creo que al día de hoy todavía, aparte del conocimiento que podamos tener, lo seguimos haciendo. Nosotros hablamos primero, tomamos decisiones malas y después ¿qué hacemos? Estamos arrepentidos y después estamos yendo a nuestro Padre. Padre, perdóname por esta decisión, perdóname por lo que hice. Si tenemos un poquito de sabiduría, lo hacemos al revés, porque Dios nos va a dar la respuesta siempre. Tenemos que aprender a cuándo hablar, a cuándo callar y a cuándo actuar. Santiago 1:5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, simplemente pídasela a Dios, el cual da en abundancia y sin reproche. Dios no le niega sabiduría a nadie. No necesitamos ser ni pastores, ni teólogos, ni llevar 1000 años en la iglesia. Simplemente lo que necesitamos, Padre, aleluya, santo eres. Simplemente lo que necesitamos es tener un corazón dispuesto para recibirla. Solamente tenemos que pedirla. Pero también les puedo decir esto, no solamente queda en pedir la sabiduría y no hacer nada, porque también tiene nos exige, ¿verdad?, para mantenerla. 3 prácticas de cómo recibir sabiduría y cómo mantenerla: oración diaria, palabra de Dios y consejos espirituales. Cuando hablamos de oración diaria, ¿verdad?, es simplemente orar todo momento. Pedirle al Señor sabiduría para saber cuándo callar, para cuándo actuar. Cada día es una oportunidad de pedir dirección, una dirección divina. Cuando hablamos de la palabra, es meternos en la Biblia. Es el manual de la sabiduría. Los proverbios son los consejos que vienen del cielo para la tierra. Gente, simplemente nosotros no leíamos la Biblia. Yo antes no leía tanto la Biblia, pero la Biblia, con leer un capítulo diario, tu mente inmediatamente empieza a cambiar y nuestras vidas empiezan a ser transformadas. Un capítulo del día es suficiente. Buscando consejos espirituales, y gracias a nosotros, y digo nosotros porque es mi casa, aunque no estoy allá todavía, es mi casa, nuestra iglesia. Nosotros tenemos la bendición de tener las personas que tenemos alrededor de la iglesia, nuestros apóstoles, nuestros pastores, gente que es sabia, gente que es temerosa de Dios, gente que nos dice la verdad y nos quieren corregir para nuestro beneficio, gente que nos quiere ayudar a que seamos mejores, a seguir caminando ese mismo camino que ellos siguen, gente que nos edifica, gente que nos ayuda. Los sabios escuchan, los necios no aceptan o no escuchan ni quieren corrección. Daniel en Babilonia, un joven extranjero, como sabemos, no tenía ningún privilegio, pero estaba bien lleno del Espíritu Santo. Oraba 3 veces al día, se mantuvo siempre fiel y Dios fue una de las personas que más sabiduría le dio, superior
que hará que todos los sabios del reino, gente, la sabiduría no se compra, la sabiduría se pide. La sabiduría no se enseña, la sabiduría se revela. Y no se demuestra con palabras, sino con los frutos que sembramos. Por eso cuando estamos hablando, vamos a dejar de hablar y vamos a actuar más. Una de las cosas, ¿verdad? Y lo menciono ahorita, es el ruido. Tantas personas que no pueden escuchar, que realmente necesitan escuchar. Y si solo supiéramos que simplemente Dios lo que nos está tratando de dejar saber o tratando de hacer es simplemente llegar con su voz, con la voz de la sabiduría, entrar a nosotros. Pero todo lo que oyen es toda la confusión, todo el desorden que existe en las comunicaciones, en las redes sociales, todas las voces necias que lo que nos hacen es alejarnos de la verdad. Cuando nosotros caminamos en sabiduría, sabiduría divina, todo cambia en nosotros. Tenemos más paz, las decisiones que tomamos empiezan a tener un mejor propósito y nuestro carácter refleja más a Cristo. Nuestra vida empieza a prosperar. En tu corazón, cuando nos da paz, menciona la paz de Dios, es la señal de que estás en el camino correcto. Colosenses 3:15. Cuando hablamos de que nuestras decisiones tengan un mejor propósito, ya no actuamos por emociones, sino por convicciones. Aleluya. No caminamos o actuamos por emociones o impulsos, pero sí por convicción. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La sabiduría se nota cuando tu carácter se parece más cada día al de Jesús. Como cuando solo quieres vivir como Él lo hizo y simplemente querer hacer su voluntad. Mencioné que cuando nuestras vidas prosperan, en Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, porque donde hay sabiduría hay bendición. Señores, la sabiduría no es un lujo, es una necesidad. Todos necesitamos de nuestro Padre, el que no falla, el que siempre está presente en nosotros. El mundo está bien lleno de muchas opiniones, pero estamos tan vacíos de dirección. Yo creo que el Señor siempre, eso es lo que quiere hacer, darnos una mejor dirección. Él dice, pidan sabiduría que nos las dará. Dios nos quiere dar tantas cosas, simplemente nosotros no pedimos. Pero si hay algo que queremos pedir y que debemos pedir, es sabiduría para ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos, mejores creyentes. Pidamos sabiduría para nuestra casa, para nuestro trabajo, sabiduría para nuestros hijos, para nuestro matrimonio, para saber cuándo hablar, cuándo callar, pero pidamos sobre todo sabiduría simplemente para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Amigo, hermano, yo creo que, santo, gracias papá, Dios está levantando una generación, ¿verdad? O quiere levantar una generación que no simplemente actúe por emociones, pero que empiece a actuar por revelación, esa revelación que Él nos da. Una iglesia no solamente que tenga dones, pero sobre todo discernimiento. Lo que necesitamos en nuestras vidas es sabiduría para ser mejores personas, mejores cristianos, pero sobre todo mejores hijos, para hacer simplemente la voluntad de Él. Padre, Señor, tú en los cielos estás, papá. Te damos gracias por cada cosa que tú nos das, por la vida, porque hoy estamos de pie. Te valoramos, te amamos, glorificamos. Esta mañana simplemente queremos glorificar tu nombre, papá. Gracias, 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 gracias. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Padre. Santo eres. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, Señor, te doy las gracias. Damos las gracias, Padre, por la vida, porque hoy estamos de pie. Hoy venimos delante de ti a honrarte, a adorarte. Queremos glorificar tu nombre en todo momento, Padre, en esta mañana.
Te damos gracias por lo que día a día haces por nosotros. No te venimos a pedir nada, pero muchas veces te queremos agradecer por todo lo que haces. Y si algo queremos pedir desde este momento en adelante, Padre, que sea sabiduría. Sabiduría para mis hermanos aquí presentes, no solo para ellos, para su familia. Señor Jesús, papá, hoy venimos delante de ti conociendo que sin ti no somos nada, no sabemos qué hacer y hasta perdidos estamos. Simplemente enséñanos y déjanos caminar. Enséñanos a caminar por el camino que tú quieres que caminemos, papá. Hemos tomado decisiones sin tu dirección y muchas veces hemos fallado. No queremos seguir fallando. No queremos seguir fallando. Quiero que nos des esa sabiduría, Padre, de que tú nos sigas encaminando. Tú eres nuestro norte, tú eres nuestra luz, Padre, y a ti solo queremos seguir. Danos esa sabiduría, pero la sabiduría del cielo, papá. Enséñanos más a ser como tú, a escuchar más tu voz antes de actuar. Ayúdanos a caminar con integridad, Padre, a hablar con amor y simplemente, Padre, danos la sabiduría para vivir con propósito. Que tu sabiduría, que tu palabra, que seas tú guiando cada paso de mi vida, que simplemente siga reflejando a tu gloria, Padre. Hemos orado, Señor, en el nombre poderoso, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchachos, bendecido. Gracias, 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 gracias. Me faltan como 10 páginas más, pero pues eso es para otra ocasión. Le doy las gracias, los bendigo. Doy gracias por cada uno de ustedes, de sus familias, de la iglesia, de nuestros apóstoles, de nuestros líderes que siempre están dando esa extra milla para hacernos mejores hijos de Dios. Vivo bendecido, más que orgulloso de ser parte de este grupo. Los bendigo en este día, que Dios los cuide, que vele su salida, que vele su llegada, que los lleve a todos que ya van de camino al trabajo en paz y que los mantenga sobre todo protegidos de todo. Los amo, los extraño, espero estar pronto por allí y como vuelvo y digo, no fue una enseñanza, nuestro Padre está en el cielo. Soy un estudiante, ¿verdad? Y simplemente quiero seguir aprendiendo, veré, acercándome más a Dios. Gracias por todo, porque cada uno de ustedes pone ese granito de arena en cada uno de nosotros, ¿verdad? Para seguir motivándonos y para seguir ayudándonos a que nos unamos y nos acerquemos más al Señor. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y siempre nos debemos mantener unidos. Le pido al Señor que así sea, que nos dé la bendición, la guía y la protección para simplemente hacer su propósito. Los bendigo, los amo a todos. Pastor Juan, no sé si tiene algo o alguien más. Hasta aquí los dejo. Cuídense, los amo.